Recuerdo perfectamente esa noche. Estaba yo escribiendo una carta a mi novio que no terminé de escribir. Tenía yo 18 años, acababa de cumplir. Y fuimos a un cine que se llamaba el Cinema España. Y ahí echaban las rocas blancas de Dover. Y entonces pues, empezó la película y a las 10 menos cuarto, así aproximadamente, vimos que el cielo se puso rojo. Salí llorando al ver que se había quedado la casa oscura, miré para el cielo y el cielo iluminado rojo, completamente rojo el cielo. Y yo lo vi, el cielo rojo, lo tengo grabado. Dicen que había un cielo rojo, que había mucho ruido. Yo, cuando recobré el conocimiento, estaba ya enterrada. Y yo vi que el edificio había desaparecido, que todo aquello era... Estábamos al aire libre y claro, y el cielo pues sí, estaba rojo. Y yo me preguntaba, ¿dónde estamos? ¿Qué ha ocurrido? Y a los pocos segundos, creo, fue la explosión de Cádiz. Aquello fue una cosa horrorosa. Llevo más de media vida investigando una de las grandes tragedias que asolaron la ciudad de Cádiz. Han pasado más de 70 años de aquella explosión que a día de hoy sigue estando rodeada de secretismo por parte de las autoridades que lo provocaron. Mi hermano y yo y mi madre vivíamos en la casa cuna donde ocurrió la explosión en el año 1947. Mi madre era la cocinera de la casa cuna, que se llamaba Francisca Zamorano Gómez. Me parece que fue ayer cuando la vi por última vez, pero han pasado más de 70 años. El motivo que vivía en la casa cuna era porque a mi padre parece ser que debido a que le habían culpado de comunista, porque estaba repartiendo pasquines comunistas o algo así, pues le encarcelaron. A consecuencia de eso, el cura del pueblo parece ser que buscó un trabajo para mi madre aquí en la casa cuna del año 1947 y encontró el empleo de como cocinera y nos albergaron a mi hermano y a mí. Yo recuerdo que estaba acostumbrado a que mi madre, antes de ella de subirse hacia arriba a su dormitorio, pues pasaba todas las noches a verme a mí y me llevaba alguna golosina y me daba un beso y me decía, hasta mañana, hijo Antoñito, hasta mañana. Recuerdo que las monjas me dijeron que cuidarían de mí porque mi madre, sus últimas palabras fueron, cuidad de mis hijos. Siempre quise saber qué le pasó realmente a mi madre y sobre todo dónde estaba enterrada.
y aquí vuelve ya después de tanto tiempo. Lo primero que se me viene a la mente pues fue la vida tan desgraciada que tuve, la mala suerte que tuve por el sistema de aquellos años, deambulando de un sitio a otro sin familia ni nada. En Cádiz en 1947 eran los años más duros de la posguerra, especialmente duros en una ciudad, una capital de provincia que había entrado en decadencia desde varias décadas antes. Una ciudad con un grave problema de vivienda, un grave problema de empleo, que apenas si sobrevivía con la industria naval. Entonces, lo que hoy es el astillero público, entonces era propiedad de Horacio Echevarrieta, un industrial vasco. El verano en Cádiz reunía mucha gente de la ciudad, lógicamente, y mucha gente de Sevilla y de otras poblaciones que tenían aquí sus casas de recreo. El barrio de San Severiano, antes de la explosión, era un barrio en crecimiento. La población en el casco antiguo de la ciudad cada vez estaba más masificada, y entonces muchas personas pues fueron ya viviendo y construyendo sus viviendas fuera de los muros de la ciudad. Lo que hoy eran los barrios residenciales del puerto era en aquella época San Severiano y todo su entorno. En aquella época, en 1947, no tenía nada que ver con lo que es hoy. Era un barrio lleno de pequeños chalés, pequeñas villas. Lo que ahora se llaman viviendas individuales, unifamiliares. Era el desahogo exterior de la ciudad intramuros. Pues la vida del barrio era una vida tranquila, muy bonita, de esas que ahora ya no recuerdo yo qué pasa. Allí nos conocíamos todos, nos tratábamos todos, los vecinos, todos. Era una maravilla de barrio, sí. En el barrio de San Severiano vivía todo tipo de personas y condición, ¿no? Y de nivel económico, y todos se mezclaban. Mi familia vivía en San Severiano, en la calle Tolosa Latour, número 9. Había unos chalés a la derecha, a la izquierda estaba la Casa Cuna y el Sanatorio Madre de Dios. Pues allí vivíamos los 4 hermanos, con mis tíos. Mi casa era un chalet muy bonito, por fuera forrado de madera y piedra, con 2 jardines, y ese fue donde estaban mis hermanas cuando fue la explosión. España se había mantenido neutral, no se había alineado con ninguno de los bandos intervenientes de la Segunda Guerra Mundial, aunque naturalmente daba facilidades a Alemania y a Italia por pago de los servicios prestados durante la Guerra Civil, pero no se metió en aquel conflicto. En el año 1943 España estaba en una situación complicada a nivel internacional, porque cuando se sospecha que estaba muy cercano la invasión de Europa, el gobierno de Franco no sabía con seguridad en qué parte de Europa sería esa invasión, y sospechaban y presumían que quizás el desembarco en Europa fuera por el sur de España. Y era una hipótesis muy posible que fuera en lugares aptos para el desembarco, como toda la parte de las playas de Huelva, Chipiona, Sanlúcar, o bien por la parte de Tarifa. Entonces trajeron a Cádiz minas procedentes de Italia, pero eran de origen alemán, y cargas de profundidad, que desembarcaron aquí para tenerlas cerca de la zona que había que minar, para cuando vinieran los barcos aliados pues chocaran con ella, porque otra forma de defender pues no había. Los explosivos militares, el alto explosivo que se almacenó en la zona de San Severiano comenzó a llegar a la ciudad a finales del año 42 y se estuvieron almacenando hasta finales del año 1943 en los antiguos talleres de lo que iba a ser en la Fábrica Nacional de Torpedos, que fue un proyecto del empresario vasco Horacio Echevarrieta, el propietario de los astilleros, y se aprovechó la oportunidad de que aquellas instalaciones estaban vacías y sin uso para almacenar allí todo este armamento.
Pero hay que tener en cuenta de que fue una imprudencia porque la distancia de donde se almacenaron las minas y las cargas a Cádiz era mínima. Los dos almacenes estaban distantes de las viviendas que les rodeaban a no más de 50 metros, la más cercana. Yo trabajaba con una familia que vivían en Bahía Blanca, que eran todos chales muy grandes. Tenía arriba una vivienda y abajo otra vivienda. Entonces era un matrimonio con un niño de... El niño tendría cuando yo entré 6 años. Pues ese día fue que hacía mucha calor. Y entonces me dice ella, Charito, ¿qué va a hacer? Digo, voy a dar una vuelta con el niño y me voy a ir a la avenida allá abajo a ver algo con el niño. Ellos se fueron al cine y yo me quedé con el niño. Y nos fuimos por la parte esa donde estaba la casa de cuna. Nos fuimos a dar una vuelta porque por allí salíamos a la avenida. De la avenida atravesaba y ya salía a la playa. Soy Rosario Perní. Tenía 16 años cuando la explosión de Cádiz. Sondeamos minas, lanzamos torpedos, cortinas de humo también las tenemos. Lo de las lanzas, lo de las lanzas, lo de las lanzas, ya estamos aquí. Yo me salvé la vida por cambiar el turno aquella noche. Era en agosto, era próximo a las vacaciones. Pues yo se lo dije al jefe nuestro, mire usted, que yo voy a cambiar la guardia y allí lo permitían eso. Entonces le cambié la guardia. Mi compañero, Francisco Tudela, murió aquella noche en la explosión de Cádiz. Como le cambié la guardia, pues aquella noche mi gaso no salió, no podía haber salido de permiso, pero no salió, se quedó allí y murió allí en la noche de la explosión. Yo me llamo José Marroquín Roldán y sobreviví a la explosión de Cádiz. En 1947 nosotros vivíamos en la calle Bilbao, número 7, segundo piso. Mi padre trabajaba en la Marina, él era del sector de la maestranza. La maestranza era un grupo de profesionales que trabajaban para la Marina y él era ajustador oficial de primera mecánico y ese era su trabajo. Pero aquella noche del 18 de agosto, en principio mi padre no tenía que ir a trabajar, no era su turno, cuando recibe la visita de un compañero suyo y viene a decirle que tiene que ir a trabajar porque ha habido un cambio, un error en los cuadrantes de los turnos y su oficial le reclama que vaya. Él trabajaba en la base de lancha rápida, de defensa submarina. Allí fue donde le cogió la explosión. Yo soy Juan Cejudo, hijo de Ramón Cejudo, que falleció el día de la explosión, el 18 de agosto de 1947, en los polvorines de Cádiz. La explosión se produce en la base de defensa submarina que estaba en San Severiano. A las 10 menos cuarto de la noche del 18 de agosto de 1947. En ese momento mi madre no estaba porque había bajado abajo a casa de la vecina a pedirle perejil. Al principio, cuando todavía estábamos en el cine adentro sentados. Y al rato, cuando ya venía para acá, digo, siento una cosa rara en la calle, pero vamos, no le eché cuenta.
no se dio por explosión, sino el cielo se puso rojo. Entonces yo agarrado a los pantalones de mi abuelo llorando y el cielo iluminado rojo. Esa imagen a mí no se me va a olvidar en la vida. Es cuando se sintió la explosión. Y de pronto hace... En los primeros instantes de la explosión, tal como ocurre este fenómeno, la ciudad entera queda a oscuras, totalmente a oscuras, la luz se va, las líneas telefónicas también se van, con lo cual la sensación de aislamiento, de abandono y sobre todo, tal como se ve desde fuera, es que Cádiz había desaparecido. El chiquillo empezó a llorar porque se asustó. Yo también decía, Dios mío, ¿qué pasa? Y como me había cogido sola, ¿qué pasa, Dios mío, qué pasa? Hasta que yo no pude coger y salir de allí del cine donde estaba y llegarme al muelle y mirar para donde yo miré y vi las llamas donde salía, dije, eso es la base nuestra. Mi recuerdo y es, primero, que yo estaba enterrada. Quise moverme, vi que no podía, entonces sentí ese ruido característico de la arenilla que cae y las piedras, y ya me quedé quieta. Y vi que estaba enterrada y que no me podía mover. Me acuerdo que tenía un poco así, la cara la tenía un poco alivio, porque yo me acuerdo que llamé a mi novio, después llamé a mis tíos, a mis hermanos, y ya después ya me puse a rezar. Todas las calles de Cádiz, inmediatamente que se produce esa onda expansiva, están cubiertas de cristales. Todas las ventanas de la ciudad habían quedado descerrajadas, los cristales todos rotos, no quedó un solo cristal vivo. Y según los testimonios de la época, nos comentan que parecía que hubiera granizado en la ciudad. El nivel de destrucción además iba aumentando conforme uno se aproximaba a San Severiano, ¿no?, al barrio más castigado por la explosión. Yo solamente oí como una bomba de aquellas de la guerra de España, un ruido así. Estaba cenando cuando la explosión. Y salí con el plato sucio a lavarlo al patio. Y fue cuando tropecé con el teniente Lafuente y me dijo que no podía salir porque había pasado algo, no sabía qué. Y al momento ya empezaron a tocar Zafarrancho Combate. Un hermano y mi hermano estaban en el jardín con mi perro, un pastor alemán, y ellas se resultaron con todo el vestido quemado, el pelo quemado, vamos, hacia girones. Y con el perro olió donde estaba, y ya empezaron a excavar, y fueron los que lo sacaron primero a mi tía, y después me sacaron a mí. Yo notaba sensación de que se elevaba por los aires la cuna y cuando ya se aposentó sobre el suelo, pues yo observé un agujero que veía el firmamento. La casa cuna, que era un hospicio de huérfanos y de albergados, estaba muy cerca de los polvorines, estaba aproximadamente a unos 100 metros. El hogar del Niño Jesús, que era lo que ya se conocía como la casa cuna, era un edificio muy grande y tenía dos plantas, la planta baja y la planta superior, que es donde estaban los dormitorios de todos los niños. Y la onda expansiva, sobre todo, se proyecta al ala derecha de la casa cuna. En ese ala, en esa parte superior, estaban los dormitorios de las monjas, los dormitorios de las cuidadoras, que vivían también allí, y los dormitorios de los niños más pequeños, entre pocos meses y 3 años de edad. Pues parece ser que a mi madre le sorprendió, según me contaron, como la cocina estaba abajo en el sótano, le sorprendió cuando ella se disponía a subir las escaleras, posiblemente a venir a verme, y en ese momento pues a ella la cogió todo a la caída de todos los escombros. Los últimos momentos de la vida de mi padre fueron, hombre, dolorosos. Estaba él comiendo con su jefe y le servía la comida un repostero.
En ese momento es el momento de la explosión, se derrumba todo, a mi padre le cayó una viga en la cabeza, le hizo una brecha en la parte trasera de la cabeza y se fue desangrando poco a poco. El oficial murió en el acto, quedaron los tres en el suelo lleno por los escombros, el repostero solamente con el brazo izquierdo, que no podía moverlo ni hacer nada, mi padre tampoco podía mover los brazos y mi padre le decía al repostero, hombre, ayúdame por lo menos, sáqueme un brazo por lo menos, y el otro decía, sí, es que no puedo, y estaba al lado de mi padre, Entonces mi padre se fue desangrando poco a poco. Tardaría como unos 10 minutos en ir desangrándose y muriendo. Cuando ya él se vio que la vida se le iba, le dijo al repostero, mira, si tú sales vivo de aquí, llégate a casa de mi mujer y dile que la quiero mucho a ella y a mis hijos. Estas fueron sus últimas palabras. Este repostero estaría hospitalizado más de 3 meses. Pudieron salvarlo y llevarlo al hospital. Y cuando sale del hospital va a cumplir el encargo. Afortunadamente todavía existían zonas de defensas delante de lo que hoy conocemos como las puertas de tierra, y esas murallas, eran murallas hechas en el siglo XVIII a prueba de bomba, pues amortiguaron en gran parte la onda expansiva de esa explosión. Realmente esa muralla de la ciudad salvó a la ciudad de un daño mayor, pero también es cierto que sacrificó a todo el barrio de San Severiano, porque fue hacia allí donde se proyectó esa onda. No obstante, aunque parezca mentira, hasta las mismísimas puertas de la catedral, que eran unos pedazos de puertas enormes de madera fuerte, se doblaron de una forma inverosímil y hubo que desmontarlas y volverlas a montar. Lo que no conoce tanta gente es que la puerta lateral, que también es una puerta bastante grande, que es la puerta que le llaman Puerta del Evangelio, salió volando y quedó tirada en el suelo dentro de la propia catedral. El hecho de que Cádiz se quedara sin luz y sin telefonía le lleva a un aislamiento exterior que impide incluso pedir socorro al exterior. Dios mío, ¿qué es lo que ha pasado? Y todavía no sabíamos lo que había pasado. Ni yo, ni teníamos un radio que lo dijera. Allí no, allí se cortó todo. La primera intervención se tiene que hacer con medios propios, es decir, es los mismos marineros que estaban durmiendo aquella noche en la base de defensa submarina, los que habían salido a pasear, la Guardia Civil, que tenía su cuartel muy cerca, y la población de Cádiz. Pues fui directo para el muelle del vapor, donde atracaba el vaporcito del puerto, y me puse en la misma punta del puente del muelle y miré para Cádiz, vi que donde salían las llamas, que había llamas también, pues dije, esta ha sido la base donde yo estoy destinado. No te apures, que si pasa algo, aquí te llamarán. Efectivamente, Marro, que te presente en la comandancia marina. Entonces me presenté allí y dice, mira, en el primer vapor que salga que te tienes que ir para Cádiz, que te tienes que incorporar. Es cierto que el ejército rápidamente toma el mando de la zona, impide el paso y inician ellos mismos con fuerzas que llegan, sobre todo de San Fernando y después de otros puntos de la provincia, llegan a atender a los heridos, ¿no? Nos habló el teniente. Muchachos, ha pasado algo muy grave y tenemos que ir. Quizás, por primera vez se vaya a encontrar con la muerte en masa. El que tenga miedo, que salga. Y el que no, que se vaya. Nos vamos en el camión. Y ya subimos al camión, nos fuimos a Cádiz. Daba miedo entonces, aquello nos espantó porque no pensábamos ver lo que habíamos. La tragedia produce
escenas sumamente dolorosas. Y entonces todo el mundo chillando, socorro, auxilio, una ambulancia, otra ambulancia, un coche, otro coche. Entonces empezaron a coger niños del suelo y a coger niños de eso, que lo dejaron raso, Uno de las primeras escenas trágicas que se vivieron en la Casa Cuna fue el rescate de los niños. Y vamos, lo estoy contando y me estoy poniendo nerviosa. El hogar del Niño Jesús, donde había 199 niños aquella noche, pues esa primera intervención se organiza a través de voluntarios. A oscuras no ven nada, todo lo hacen palpando sobre aquellos escombros, y entre esos escombros aparece el cadáver del primer niño, que fueron pasándose de uno a otro, y el primer marinero que recibió ese cuerpo estaba literalmente partido en dos. Algunos lloraban, lástimas, daban lástima, porque ellos no sabían nada de nada. Y no sentíamos nada más que algunos llorar y algunos chillar y algunos nada. Los techos de la Casa Cuna, como todos los techos de las viviendas alrededor, salieron literalmente volando, las vigas cayeron hacia el interior, y los muros que soportaban esos tejados también cayeron hacia el interior, sepultando las camas de las monjas y las cunas de los niños. La Casa Cuna no había nada más que un ladrillo por ahí y otro ladrillo por aquí. Lo dejaron completamente nada. Y yo pues me quedé allí llorando. Ay, Dios mío, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y cogí un niño chiquitito que estaba en el suelo, también llorando mucho, pero el niño le faltaba minutos para morirse, porque el niño estaba chorreando de sangre, pero yo lo cogí y lo lié en un trapo que me encontré por allí, o una toalla, no sé lo que era. Yo lo que sé es que yo cogí al niño, lo puse así y me lo puse aquí y el otro de la mano. Solo en ese lugar murieron aproximadamente 47 personas, entre monjas, cuidadoras y sobre todo niños, hasta un total de 26 niños que murieron de forma inmediata debajo de los escombros. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Y digo que me duele la cara, Y empezaba a echar sangre, sangre. Claro, ya no sabía lo que ponerme en la cara de la sangre que echaba. Tenía la raja esta que se me nota, ¿ves? Y tenía un trozo de metralla ahí dentro, que no era que me habían dado con nada, sino que de lo que volaba por la metralla se me metió a mí en un trocito en la cara. Claro, y no dejaba de echar sangre. Uno magullados, otro con grandes traumatismos, y otros muchos que no podían ser atendidos en los hospitales porque estaban totalmente saturados, fueron atendidos por médicos particulares en las mismas boticas o incluso en casas de particulares. En la puerta del Hospital de Mora en concreto, que es donde todo el mundo acudía, algunos por cuenta propia y otros trasladados en camiones, la gente llegaba con heridas abiertas y sangrando por todas partes. Y en la entrada había tanta sangre que tuvieron que arrojar sal para que la gente no resbalara al entrar. De los dos almacenes de minas que había en la base de defensas submarinas, estalló el primero, el que almacenaba 200 toneladas de explosivos. Pero muy cerca de él, a unos apenas 30 metros, había un segundo almacén de minas, donde había 491 minas alemanas, que en total tendrían en torno a 98 toneladas de explosivos. Ese estaba indemne, con algunos fuegos alrededor de las minas por material incandescente que había empezado a arder pegadas prácticamente a las carcasas de las minas, y esos fuegos podrían haber provocado la explosión de un segundo almacén, con lo cual se hubiera multiplicado el daño en toda la ciudad, ¿no? Entonces dijeron que se esperaba la segunda explosión
que estaba en la nave donde yo estaba destinado, que esa nos explotaron. Pero en eso viene por la acera corriendo un guardia civil y dijo: salvarse quien pueda, que viene otra explosión, la segunda explosión. Y ese era el peligro que había que atajar, es decir, el primer objetivo era evitar la segunda explosión. El gran héroe que ha pasado para la historia en relación con la explosión de Cádiz fue sin duda Pascual Pérez Junquera y el grupo de marineros que le acompañó. Mi padre, Pascual Pérez Junquera, era capitán de corbeta entonces y era el comandante del cañonero Calvo Sotelo, que tenía base en Cádiz, estaba atracado en el muelle pesquero de Cádiz. Él estaba en su casa en ese momento y cuando oye y siente la explosión, se viste de militar, sale corriendo hacia su buque. Y yo recuerdo perfectamente que mi padre estaba de espaldas a la ventana que daba al patio. Y de repente en la explosión la ventana se abrió y le dio en la espalda y se cayó hacia adelante. La primera reacción que tuvo fue el barco. O sea, él pensó que la única posibilidad de que hubiera explotado algo hubiera sido su barco, ¿no? Cuando llegó al muelle, vio que efectivamente al barco no le había pasado nada, pero vio que el problema estaba en defensa submarina y se dirigió hacia allí. Y efectivamente observa que debajo, donde está el depósito de minas número 2, están ardiendo maderas y otros elementos y entre esas maderas están las minas pegadas a esos fuegos, ¿no? Y él decide subirse por aquellos escombros detrás de los cuales se veía la luz del fuego y como buenamente puede y sin nada que le alumbrase, logra bajar hasta el lugar donde estaban las minas y allí empieza a llamar a algunos marineros que encuentra por allí perdidos sin saber muy bien qué hacer y los va llamando: marineros, venid, marineros, venid. Pascual Pérez tuvo la valentía de meterse en el sitio más peligroso y evitar esa segunda deflagración o explosión. La decisión de ir al peligro es porque había que hacerlo por parte de mi padre y la decisión de los marineros que estaban allí, que aceptaron su liderazgo porque se sintieron seguros con él. Y increíblemente dice: hay que ir por mantas mojadas. Y le dije: pero si el cuartelillo ha desaparecido, ¿dónde vamos a encontrar mantas mojadas? Y empezó así con desesperación a tirar escombros y todos los marineros empezaron a tirar escombros y vio que aquello se iba apagando. Y con tierra y con piedras empiezan a apagar, por asfixia, empiezan a apagar esos conatos de incendio. De hecho, mi padre palpó las minas y vio que estaba muy caliente. El momento crucial, que era evitar esa segunda explosión, que es el centro del problema, y que no sabemos qué hubiera podido pasar, ¿no? Porque ya cuando has arrasado con una primera explosión, una segunda... O sea que actuaron de una forma fantástica, vamos. Una decisión, no dudaron ninguno, fueron todos. ¿Qué es un héroe? A mi padre tuvo siempre y en toda su vida un concepto importante del cumplimiento del deber. Donde hay que estar y hay que ir allí. Eso ha sido una constante en toda su vida. Era decidido en todo. Yo creo que cuando tenía que hacer algo se implicaba y yo creo que cuando empezó a correr hacia allá nunca pensó en volver hacia atrás. Nunca se paró. Y por lo tanto yo creo que sí, que entra en la definición de héroe. Tras las primeras horas de caos e incertidumbre, donde lo prioritario era salvar a la gente atrapada entre los escombros, llega la mañana siguiente y poco a poco se va tomando el control de la situación. Las labores de rescate continúan y la ayuda va llegando a Cádiz, donde todavía no está claro qué es lo que ha sucedido. Durante muchos años me he dedicado a investigar las causas que pudieron haber provocado la explosión de Cádiz.
Me he dado cuenta que había muchos intereses para que esta tragedia se olvidara y nunca se hallaran las verdaderas responsabilidades. Pero lo cierto es que más de 7 décadas después tenemos claro qué fue lo que provocó aquella explosión. Cuando en el año 2007 estuve investigando en los archivos militares, encontré en el Archivo Naval de San Fernando un informe firmado por el teniente coronel de Armas Navales Manuel Vescós La Sierra, a quien el 9 de julio de 1943 le habían encargado verificar el estado de los polvorines de la zona del Departamento Marítimo de Cádiz. El informe tiene 3 páginas y en concreto hay una parte de ese informe en el que él dice: no se puede negar la posibilidad de que, ya sea por atentado, accidente o sabotaje, algún día esto pudiera explotar. Y si eso ocurre, si se produjera la voladura del polvorín, ocasionaría una catástrofe nacional, con lo cual había que trasladar rápidamente, lo más pronto posible, esa munición a otro lugar más seguro. Vamos a intentar explicar por qué y cómo explotó la base de defensas submarinas en el año 1947. Las investigaciones que se hicieron posteriormente a la explosión, todas coinciden en que debió existir, y es lo lógico, una explosión inicial puntual, violenta, energética. Eso ocurrió en un punto concreto. Al día siguiente de la explosión hubo una investigación, un recorrido por toda la zona, y observaron un cráter ovalado de 14 por 10 metros de óvalo y hasta 2 metros de profundidad sobre un suelo de hormigón armado de 30 centímetros de espesor. La primera pregunta lógica que uno se hace es: ¿qué había encima de ese cráter que provocó un cráter de esas dimensiones? Cuando le preguntaron al jefe de la base qué es lo que había depositado encima de ese socavón enorme, dijeron: aquí estaban las cargas de profundidad. Encima de ese cráter existían 596 cargas de profundidad de distinta procedencia. El explosivo que contenían esas cargas de profundidad, en la inmensa mayoría de los casos, es trilita, TNT, un explosivo estable que se sintetiza por primera vez en 1902. Es un explosivo que se fabrica, se carga la munición y uno se olvida de él. Es una piedra, excepto 50 cargas de profundidad modelo WBD alemanas, que esas extrañamente no contenían el explosivo que deberían tener. Que venían cargadas cada una de esas cargas de profundidad con 125 kilos de algodón pólvora, lo que en inglés es gun cotton o nitrocelulosa. Y esto es inaudito, esto no puede ser. En la Segunda Guerra Mundial no se utilizaba nitrocelulosa porque dejó de utilizarse durante la Primera Guerra Mundial. Es una auténtica aberración humana almacenar algodón pólvora dentro de una arma submarina y dejarla sin control, sin mantenimiento y sin revisión durante tiempo indefinido. Porque es un explosivo inestable, un explosivo que debe estar vigilado, analizado, para evitar que se inestabilice. La nitrocelulosa es estable hasta 15 grados, a partir de 30 es peligrosa. Una nitrocelulosa almacenada, no en un polvorín, sino en mitad de la población, en un almacén con 2.500 metros cuadrados de techumbre de uralita, con una fachada llena de cristales, en un agosto de Cádiz, tarde o temprano tendría que pasar lo que pasó. Cada año que pasaba, cada verano, en esas condiciones de calor de 36, 37 grados, 41 grados en verano, dentro de un techo, debajo de un techo de uralita, donde da la luz directamente, esa descomposición iría avanzando con el paso del tiempo. Y seguramente llegó un momento donde esa presión interna ya no pudo más y la carga de profundidad explotó. Esa primera carga WBD explotó, arrastró al resto de las 596 cargas que estaban apiladas encima del cráter que provocó, y por simpatía explotaron el resto de las minas almacenadas en ese almacén número 1.
la explosión instantánea de 200 toneladas de explosivo elevó la temperatura, creó una onda de choque tremenda y la temperatura misma hizo que el cielo se volviera rojo. 200.000 kilos de trilita vendrían a poderse comparar aproximadamente con el estallido de unos 10.000 coches bombas, suponiendo que cada uno estuviera cargado con 20 kilos de explosivo. No sabemos por qué las cargas de profundidad WD llegaron cargadas con nitrocelulosa a Cádiz. Fue un grave error del estamento, de la administración pública, del estamento militar, que permitió que en una zona cada vez más poblada dentro de un término urbano hubiese una base militar primero y después una base militar con tantas minas en tan mal estado. Y esto es una explicación, la teoría de la nitrocelulosa, que utiliza datos y hechos concretos, huye de especulaciones, pero es así. Si no hubiera explotado la base de defensas submarinas de Cádiz el 18 de agosto del 47, habría ocurrido tarde o temprano. Con las investigaciones que he llevado a cabo durante los últimos años, la teoría de la nitrocelulosa es la que explica realmente lo que sucedió aquella noche del 18 de agosto de 1947. Sin embargo, desde el primer momento comenzaron a circular otras teorías más interesadas en buscar culpables en otros lugares. Entre las cuales fundamentalmente están lo que llamamos la teoría de la experimentación nazi o la teoría de la conspiración, de los elementos contrarios al régimen. Se habla de los comunistas, de los anarquistas, de una bomba de retardo puesta en los polvorines para causar la explosión a esa hora de la noche. Esas fueron las hipótesis. En la teoría de la experimentación se hablaba de alemanes que habían pertenecido al partido nazi y que habían huido de Alemania y que se habían afincado en Cádiz y que, vestidos con batas blancas, entraban y salían del polvorín o incluso entraban y salían en los astilleros Echevarrieta, donde supuestamente en esos astilleros experimentaban con bombas de destrucción masiva, y tuvo que salir el director de los astilleros a desmontar esa falacia, ¿no? Que además le hacían un flaco favor al astillero, claro. Es que allí nadie sabía nada. Allí dice que en aquella época dice que habían estado alemanes allí. Habían comentarios de que si los americanos estaban haciendo pruebas allí abajo, que si los alemanes, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Gracias a los documentos del archivo Varela, donde se ven reuniones en Berna de determinados señores de la compra de materiales explosivos, de la presencia en Cádiz de, llamemos espías, como Clarisa la Rusa, etcétera, te dan cierta base para por lo menos tener en consideración esta teoría de la conspiración. Máxime también de que antes de la explosión de Cádiz se habían producido otros hechos similares en otros sitios de España. Que habían sido los comunistas, eso es lo que decían en aquellos tiempos las monjas a nosotros que éramos unos críos. Ha habido una explosión en Cádiz que han sido los comunistas. Que después decía una, ha sido un barco que ha parado ahí el que ha puesto una bomba. Y otra decía, no, ha sido el coche, ha sido el autobús. Cuando te pasa una cosa así, ¿a quién crees? Pues no cree a nadie. A pesar de todos esos indicios que te pueden dar motivo para investigar esa teoría de la conspiración, yo opino que fue un accidente. Con todo lo que se ha investigado en los últimos años, especialmente con la investigación de Aparicio, yo creo que queda poco por saber. Estando aquí en el hogar de la Milagrosa, yo recuerdo al día siguiente o a los 2 días posteriores que un chico mayor que yo, un compañero, como digamos de eso, me comentó, tu madre se ha muerto.
Y claro, a mí me afectó bastante y yo empecé a llorar y me dijo, no, no, es una broma, tu madre no se ha muerto. La explosión de Cádiz fue un trauma para mí porque había perdido yo a mi madre y sin padre ni madre, pues deambulando de colegio en colegio, de orfanato a orfanato, todos los domingos venían a visitarle a todos los compañeros míos, sus padres, sus madres o sus tías o algo, y les traían cosas de comida y regalos. Y entonces yo me entristecía porque a mí nadie venía a verme, porque yo ya, como ya no tenía madre, pues nada, yo me sentía huérfano, porque nadie me visitaba a mí y yo decía, no tengo familia, y esa era la pena que yo tenía. Estuve 4 años en este lugar, desde el año 1947 hasta 1951, que desgraciadamente me ingresaron en el hospicio de Jerez de la Frontera. Que aquello para mí era pues parecido a un reformatorio, porque allí había celadores que trataban a los internados pues a base de correa y eso era. Yo ya sabía que mi padre estaba ingresado prisionero político en la prisión central de Burgos. Hay un antes y después en la historia de Cádiz del siglo XX que la marca la explosión del 47, porque la explosión del 47 agrava aún más la situación de deterioro histórico que estaba sufriendo la ciudad. Pasó de ser una ciudad bien situada para la prosperidad económica a ser una ciudad que tenía que iniciar una nueva vida desde cero. Destruye grandes barrios o un barrio amplio de la ciudad, provoca daños en muchas edificaciones y sobre todo en el plano económico provoca el cierre y la destrucción del astillero de Echevarrieta. Horacio Echevarrieta era un empresario vasco que había vendido toda su flota mercante para invertir toda esa fortuna en crear un astillero en la ciudad. Un astillero en el que trabajaban más de 3.000 personas, estamos hablando de más de 3.000 familias. El astillero quedó totalmente arrasado por algo que no había causado el astillero. Ese destrozo, Horacio se propuso recomponerlo, reconstruirlo. Como no había un reconocimiento de culpa por parte de nadie, no había nadie que se hiciera responsable de su destrucción, tampoco hubo nadie que afrontara las indemnizaciones para volver a recuperar la situación inicial de aquel astillero. Echevarrieta se arruina por culpa de la explosión y se nacionaliza los astilleros de Cádiz. Recuerdo una vez que me caí cerca de mi casa, donde vivíamos, donde jugábamos los niños, y ponerme mi padre una moneda de una perra gorda, que le decía entonces, con un pañuelo amarrado para que me bajara el chichón de la frente. Cuando ocurrieron estos hechos, yo tenía 6 años. La vida de mi familia cambió por completo, en el sentido que nosotros tuvimos que irnos de Cádiz, cambió de una manera grandísima. Yo me crié sin padre. Tengo el recuerdo de mi madre y como padre. Entonces yo, es que esa carencia la he tenido siempre en mi vida. Claro, eso es muy doloroso, ¿no? Tener que vivir sin padre con 6 años, ¿no? Todas las casas se vinieron abajo. Por lo menos yo te estoy hablando del barrio donde estaba yo. Mis vecinos no tuvieron la misma suerte que nosotros. La familia Paredes, todos murieron también. Yo perdí pues a los más íntimos, a los más entrañables, a los que quizás tratábamos mal. En total murieron 150 personas. Tenemos el nombre de 148.
Es decir, tenemos 148 nombres y hay 2 cuerpos que fueron enterrados sin una identidad concreta. Lo que más me llama la atención es que era una tragedia que podía haberse evitado. La tragedia se debería haber evitado si se le hubiera hecho caso al informe de don Manuel Bescó. En las conclusiones de su informe lo dice clarísimo. Hay un riesgo gravísimo de una explosión y el almacén de Cádiz, también el de San Fernando, hay que quitarlo de ahí con carácter urgentísimo. ¿Por qué no se evitó? Porque aunque existía el interés de trasladar todo ese polvorín a un lugar alejado del casco urbano de la ciudad, no existía un lugar donde poderlo llevar. Después de la explosión se inicia un proceso de investigación por parte de la administración. Rápidamente el estamento militar absorbe la investigación que estaba haciendo el estamento público y controla todo. Yo creo que aquí ha habido mucha ocultación y ha habido mucho secretismo porque evidentemente ha habido unas responsabilidades de las instituciones y ellos saben, la Marina sabe que ellos han tenido una responsabilidad y una dejadez en este tema y que deberían de haber actuado de otra forma, lo saben. No podemos decir que fue el franquismo el que ocultó las causas de la explosión de Cádiz. Habría que decir más bien que fue el Estado Mayor de la Armada y el Ministerio de Marina el que le ocultó al gobierno de Franco las verdaderas causas de la explosión. A las víctimas no se les indemnizó de ninguna manera. No se les indemnizó por una sencilla razón. Como la causa judicial, después de inhibirse en la jurisdicción militar y concluida toda la instrucción del caso, 3 años después, en 1950, se concluye de que no existe ningún responsable directo de la tragedia, al no existir responsable no hay nadie que indemnice a las víctimas. Ni hubo después responsabilidades personales ni de la propia administración. La administración, aunque haya pasado ya 70 años, todavía no ha presentado unas disculpas formales ni a los fallecidos ni a los heridos. Yo no recuerdo, la verdad, no tengo recuerdo de que la Marina oficialmente pidiese disculpas en ese sentido. Eso sí hay que reconocer que no sé si no se estilaba entonces. A mí no me pagaron nada. Ni a nadie. No hubo nada, no hubo nada. Que yo sepa nada, todo quedó... Se suponía que tenían que haber indemnizado, pero así quedó todo. No nos dieron ninguna indemnización. Lo único que se hizo en aquellos años, después de la explosión, fue unas colectas solidarias, diríamos, pero no fue unas indemnizaciones, porque aquí nadie se ha hecho cargo de nada. Aquí nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Ni disculpa a las víctimas, ni indemnizaciones, ni no se ha hecho absolutamente nada. La responsabilidad como tal de la explosión ha prescrito por el paso del tiempo, pero sí que hay una deuda moral con la ciudad en general y con los descendientes de esas personas que murieron. Las personas que se quedaron aquella noche sin hogar y que fueron muchos, fueron cientos de personas, fueron realojadas provisionalmente, primero en unos barracones en el que se fueron, digamos, aquella noche por lo menos, aquellos días, se fueron ubicando. Hay un nivel de pobreza muy elevado en la ciudad que se agrava con la explosión, hasta el punto que se construyen pequeñas casas de manera provisional, una provisionalidad que en algunos casos se mantienen durante 60 años. Porque no hubo forma de poderles dar una casa hasta que no terminó la reconstrucción de la ciudad y que se prolongó durante muchos años. De todos aquellos planes de reconstrucción que se hicieron después de pasado el tiempo de la explosión y gracias a meter Cádiz en aquel plan de regiones devastadas, fueron las viviendas que todavía existen en la zona de San Sevillano. La ciudad se recupera porque esta es una ciudad fuerte, una ciudad con 3.000 años de historia que ha sufrido a lo largo de tantos siglos muchas tragedias. La explosión de Cádiz no está suficientemente conocida
en Andalucía ni en España. Y sigo insistiendo, en mi opinión, sea posiblemente una de las tragedias más grandes que ha habido en toda España. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bueno. Me alegro de verte. Muy bien, igualmente. Hace tiempo que nos veíamos. Juan, ¿tú sabes cuál es mi compromiso con la explosión de Cádiz? Y seguiré investigando. Creo que todavía tenemos algunas lagunas que nos quedan por completar de toda aquella trágica historia y yo confío en que por fin algún día la Marina nos deje acceder con libertad a esos archivos militares que yo pude ver de la forma en que yo los vi, con aquella cámara con la que fui fotografiando documentos secretos y reservados de la Armada, y mi compromiso como investigador, lo que yo pueda aportar en esta historia es que se conozca esa única verdad que tú y yo sabemos que fue tal como la conocemos. Yo de mi padre tengo poquitos recuerdos, sobre todo una foto para mí entrañable, donde estoy agarrado a las manos de mi padre paseando por Cádiz. Mi vínculo con la explosión de Cádiz fue una cuestión del destino. Yo creo que fue el mismo destino que les llevó la muerte a muchos de los habitantes de Cádiz en 1947. Yo en 1987 hacía el servicio militar en San Fernando. Estando yo en Capitanía General, recuerdo que estaba yo sentado en mi oficina y un capitán de intendencia, que era el mando mío, y sin que viniera mucho a colación, se levanta de su mesa y me dice: José Antonio, ¿tú has oído hablar de la explosión de Cádiz? Y le dije: mi capitán, yo lo único que sé de la explosión de Cádiz es un vago recuerdo que tenía mi madre. Y me dice: pues tengo aquí algo que te puede interesar. Y abrió una estantería, me sacó unos papeles originales de lo que había sido la investigación militar, me los puso encima de la mesa y me permitió leerlo, y toda aquella tarde y toda aquella noche estuve leyendo aquella documentación, y aquello me impactó muchísimo. Estaban las fichas de identificación de cadáveres, las listas de los heridos, las listas de los fallecidos con sus nombres y apellidos, y aquello quedó ahí hasta que 10 años después, cuando se cumplía el 50 aniversario, empezó a recuperarse verdaderamente la memoria de la explosión. Mi curiosidad en torno a todo lo que había acontecido en la explosión de Cádiz me hizo dar muchos pasos, me hizo ir a muchos archivos y sobre todo me hizo conocer a mucha gente que había perdido a sus familiares en la explosión de Cádiz. Y llegas a un momento en que ya no te puedes salir. Es decir, te has metido tan dentro, tan en el corazón de la explosión y de estas personas, que yo he llegado a sentir que yo estaba allí. Llegó a mi poder información de que un señor que se llama José Antonio había escrito un libro que se llamaba La explosión de 1947. Y ahí lo leí, ya contacté con José Antonio en el año 2010 y ya empezamos a hablar y a investigar y él me informó de toda la peripecia que había pasado mi madre, que donde posiblemente estaría enterrada. Según la información que yo tengo, los restos de mi madre y de todos los que había allí pues estaban alojados en unas cajas que no hay acceso para ello y están todos allí herméticamente cerrados. Como no estaba identificada mi madre como tal, pues resulta que la enterraron bajo el nombre de la cocinera de la Casa Cuna. Pero la administración construyó una pirámide en Chiclana y ya traspasaron todos los restos de aquellos fallecidos a la pirámide que está ubicada en Chiclana de la Frontera. Allí es donde está mi madre enterrada. Mi madre ya está identificada como Francisca Zamorano Gómez, antigua cocinera de la Casa Cuna.
Investigar sobre la explosión de Cádiz es meter el dedo en la llaga. Y no es cómodo, y sobre todo no es cómodo para los estamentos militares, especialmente para la Armada. Lo poco que podría haber aclarado las causas reales de la explosión y todo lo que fue la investigación judicial militar se perdió con el incendio del archivo central de San Fernando, el archivo general de la zona, que muchos piensan que fue fortuito, pero sinceramente la mayoría piensan que fue un incendio provocado por las mismas autoridades de la Marina. La poca documentación que existe está en el Archivo Naval de San Fernando, en el Archivo General de Administración, en Alcalá de Henares, pero son documentos de carácter reservado, con lo cual no están abiertos al público. El tema de la explosión de Cádiz está presente en la memoria de muchísimos gaditanos. Esto lo vamos transmitiendo de padre a hijo, de hijo a nieto. Yo a mis nietas ya saben lo que es la explosión de Cádiz. Yo les hablo de la explosión de Cádiz, saben que su bisabuelo murió allí. Cádiz no ha olvidado la explosión de Cádiz ni lo que aquello supuso para la gente. Sí es verdad que el desconocimiento de lo que allí ocurrió es lo que ha llevado al olvido. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el desconocimiento de esta tragedia en el resto del país. Una tragedia como la de Cádiz, donde murieron más de 150 personas. Entonces, otro de los temas importantes fue eso, que se ha conseguido poner en marcha este museo permanente de la explosión de Cádiz, con carácter permanente. Ya tenemos ese museo, por fin, donde está representado todo ese dolor de esa pérdida humana que significó la catástrofe, porque afortunadamente lo que sí estamos logrando es recuperar una memoria perdida. Recordarlo, lo recuerdo todas las noches. Cuando me acuesto, me viene todo y lo repaso una vez y dos veces, cómo pasó. Los amigos que yo dejé, los amigos que yo conocí. Yo he tenido bastante recuerdo porque lo tengo, la imagen la tengo grabada y tengo grabada todos los momentos en los cuales mi madre iba a visitarme todas las noches. Yo no tengo pesadillas de aquella noche. Lo que sí tengo, por la noche, no me gusta, cuando llega el atardecer, no me gusta estar sola. Algunas veces sí, algunos siento pesadillas. ¿Sí? Sueño cosas raras, cosas... Han pasado 72 años ya, casi. Y esto lo sigo yo reivindicando, que se haga justicia, con la misma fuerza que si pudiera ser el mismo año 47. Exactamente igual. No es una cuestión de hacer daño con este asunto, pero ahí sigue habiendo una deuda moral. Y sigue habiendo una responsabilidad real en la catástrofe. Porque esto no puede quedar en el olvido, no hay derecho a que esto quede en el olvido. Alguien debe asumir sus responsabilidades y hacer justicia a las víctimas.